Ahí está saliendo. Creo que tengo sonido, ¿cierto? Bienvenidos a esta transmisión. Disculpe, estaba chequeando si el sonido estaba saliendo y como no había prendido el micrófono, pues no podía salir el sonido. Pero creo que ahora sí ya tenemos sonido. Esperemos que sí. Si no, vamos a esperar a ver si los que están aquí sentados me pueden dar el visto bueno de que hay sonido en la transmisión. Melvita, bienvenida. Estás tanto virtualmente como físicamente. Sí. Y pues hoy estamos aquí, como les decía, disfrutando de este día tan bonito. Está haciendo un sol fantástico, tanto que mis hijas me dijeron que me echara crema con factor solar para no irme a broncear demasiado o a quemar. Y como diría mi suegro, ¿no? Estamos disfrutando las maravillas del Señor aquí en este lugar. Entonces, Rina, bienvenida, qué rico que estés ahí enchufada con la transmisión en este día. Yancy Patricia también está ahí enchufada, está físicamente y virtualmente, eso está bien. Y bueno, poco a poco mayor gente creo que se va a ir conectando. Si no, aproveche el tiempo para mandarle esta transmisión a algún familiar, algún amigo en el cual usted crea que le va a poder edificar. Y si no, si lo vuelves a oír o si lo oyes en una otra ocasión, pues espero que esta enseñanza, lo que vamos a tratar, te abra los ojos, así como me los está abriendo a mí y como los está abriendo a muchísima gente alrededor del mundo, de una nueva forma, o no una nueva forma, en verdad, la forma como el Señor quiere que nosotros crezcamos y que pues por causa del tiempo y la madurez cada día vamos entendiendo mayormente cuál es la intención del Señor en verdad en revelarse a nuestras vidas. Voy a empezar a leerles un pensamiento que leí esta mañana, me gustó muchísimo, lo escribió Juan Ballesteri y él dice esto: llegó el momento en que hay que anclar a una generación en la vida de Cristo, en una mirada sacada de las historias que nos emocionan por una vida que nos sustenta. ¿Ok? Yo creo que ya hace tiempo llegó de que el momento que seamos anclados en Cristo y salir de las historias que emocionan, que nos parecen bonitas, que conocemos todos, pero que no sustentan a absolutamente nadie. ¿Ok? Yo creo que sería bueno, Patico, si tú pudieras mirar si los sonidos del fondo se escuchan demasiado, ya que pues hay vecinos haciendo diferentes actividades y puede que no sea muy agradable la transmisión por razón de los sonidos. Entonces, si no, pues seguimos adelante aquí como vamos, pero si hay mucho sonido, de pronto me muevo para adentro para que podamos poder escuchar bien lo que se está diciendo sin tanta interrupción del que está haciendo aseo, del que tiene con el perro, del que eso, pues es parte de vivir en la sociedad, pero como lo hacemos afuera, pues eso puede pasar. Ok, vamos a empezar entonces. La semana pasada traté así de hacer énfasis en la importancia de reevangelizar al creyente. Hablábamos de que hemos llevado muchísimos años desde nuestro nacimiento espiritual y la iglesia lleva siglos siendo enseñada de una manera que de pronto, en muchos aspectos, tiene que volver a ser reevangelizada. Reentendido cuál fue la intención original de parte de Dios para el hombre, para el creyente, para la creación y el propósito eterno que Él ha tenido desde el principio, hacerlo partícipe por medio de su Hijo Jesucristo. Y que nosotros lo entendamos, lo podamos palpar, experimentar, ver, alimentarnos de Él y que vaya formando en nosotros ese carácter y esa expresión que debe haber en cada uno de los que han nacido del Espíritu, los que ahora son parte de la iglesia y por los cuantos debe haber una expresión del Dios eterno en medio de nosotros, su cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Entonces, hablando de esa salvación, hablando del entendimiento correcto que debe haber en nuestra vida, de lo que el Señor Jesucristo es para nosotros y lo que el Evangelio verdaderamente es, que no era una enseñanza de una historia o de algo, sino la revelación del Cristo en medio de nosotros, ¿cierto? De Dios con nosotros, encarnado en Jesucristo. Y a Él es el que tenemos que llegar a conocer. Sabemos, ahí hacemos también énfasis un poquito sobre lo importante de que el que ser cristiano no es cambiar de religión, creo que eso lo dijimos la vez pasada,
sino de que haya una revelación, la revelación del Dios Trino en Cristo Jesús por medio del Espíritu en el hombre. Esa revelación es por medio del nuevo nacimiento, que es causado por medio del nuevo nacimiento y empieza a generar nosotros los creyentes vida. ¿Ok? Cuando nosotros entendemos lo que el Evangelio es, o quién es más bien, sabemos que es por el nuevo nacimiento que podemos llegar a ese conocimiento, porque tiene que nacerse del Espíritu para poderlo entender, y después eso va causando en nosotros la expresión de la vida que se nos ha metido, que es Cristo en nosotros, ¿sí? Y eso se viene a vivir en la manera como nosotros vivimos todos los aspectos de nuestra vida natural, o sea, como padres, como madres, como hijos, como trabajadores, como administradores de empresas o el cuidado de la naturaleza. Todo tiene una expresión a través de nosotros cuando la vida de Cristo nos va renovando el entendimiento para llevar todo conocimiento y llevar toda forma de vivir a alinearse a la voluntad del Señor. ¿Ok? Hay dos posturas o dos formas de ver que creo que hecho bastante daño en las enseñanzas al creyente. Una de ellas es esta que les voy a decir. O sea, ha dañado en el concepto, en la idea de que ha como atrofiado el desarrollo nuestro y ha atrofiado el desarrollo de la iglesia cuando se piensa esto. Una es que Cristo me salvó y me dio su espíritu, ya ha hecho todo y por lo tanto, si algo ha de cambiar en mí, el Señor lo hará. ¿Ok? Entonces, Cristo ya lo hizo todo, Él ya hizo todo lo que tenía que hacerse, por lo tanto, si algo va a cambiar en mi vida, entonces el Señor también causará ese cambio. ¿Ok? Eso me lo cuestioné yo durante mucho tiempo y vamos a ver por qué. La otra postura, que es otro extremo, es la que yo hago obras buenas, vivo una vida entregada, total, y por consecuencia soy aprobado por Dios y obtengo bendiciones de Él y salvación. Entonces, una dice de que ya Cristo hizo todo, por gracia soy salvo, y por lo tanto entonces si alguna transformación va a haber en mi vida, eso vendrá porque Él lo causará en mí, ¿sí? Y la otra es que yo hago una serie de cosas, buenas obras, una entrega total de devoción a la iglesia, al trabajo congregacional, al evangelio, al ministerio, y por lo tanto entonces voy a recibir del Señor bendición y voy a recibir salvación. Digo que son extremos porque son dos formas de pensar o escuelas de pensamiento, de interpretación que han distorsionado, como les decía, el diseño de la participación. Noten bien las palabras que estoy usando. La participación del hombre y la obra del Espíritu. El Señor siempre ha querido la participación del hombre en su diseño y en su plan. Él es el que informa, Él es el que trae, revela, Él es el que muestra y nos hace partícipes para que nosotros a la vez nos alineemos a esa mentalidad, a esa forma de cómo Él quiere y participemos constructivamente en el desarrollo y en el cuidado de todo lo que Él puso delante de nosotros. Por ejemplo, cuando Él creó el Edén, ¿cierto? Y puso a Adán y Eva allá, no los puso allá y Él los puso como robots a que funcionaran conforme a unas directrices. No, Él les dio participación en el cuidado, en la administración, en el gobierno y en la atención de este Edén. ¿Para qué? Para que glorificaran todo lo que hicieran al Señor, ¿sí? Nunca dijo, bueno, como el Señor hizo todo, ahora entonces yo me siento aquí y si va a haber algún cambio o alguna participación de mi parte, entonces el Señor lo hará, ¿sí? O tampoco dijeron, yo entonces voy a empezar a hacer un poco de funciones dentro de este huerto de Edén para ganarme la aprobación de Dios o recibir su bendición. Nunca fue la intención del Señor. Eso es lo que nosotros hemos interpretado creyendo que me gano la aprobación del Señor por hacer obras buenas o una devoción totalmente entregada a una religión o a una creencia, y por lo tanto creemos que la bendición son cosas y no que la bendición es el Señor, ¿ok? La comunión y la comunión con Él, ¿ok? Entonces, aquí un punto clave que escribí, dice, la expresión de la medida de salvación, noten esto, la expresión de la medida de salvación, de cambio, de santificación y de obras
es proporcional a la medida de participación de su naturaleza divina que está formada en nosotros. Lo voy a volver a repetir porque yo creo que esto toca que lo mastiquemos un poquito. Dice, la expresión, o sea, la forma como yo expreso la medida de salvación que estoy viviendo. Acuérdense que hablamos de que hay una salvación absoluta que fue en Cristo Jesús, redimiéndonos de la muerte y redimiéndolos del gobierno humano, salvarnos para llevarnos a una nueva vida, a una nueva naturaleza, pero que hay una expresión de eso en tiempo continuo. No se quedó en el pasado, en el día que yo pasé al frente, hice una oración o recibí al Señor, como decimos, sino que eso se ejecutó, pero viene una salvación también diaria de una mentalidad, de una forma de vivir, de una comprensión de lo que es vivir la vida cristiana que se va dando en el periodo de tiempo que nos vamos desarrollando como humanos y como creyentes. Dice, la expresión de la medida de salvación, de cambio. ¿Cambio de qué? Mentalidad, carácter, conductas, formas de ser, formas de pensar, entendimiento de qué es ser parte de este mundo. De santificación, de vivir apartado para el Señor. ¿Qué implica eso? Crecer en santificación, que un día lo vamos a tratar más adelante. En verdad, ¿qué quiere decir eso? Y de obras, obviamente obramos, ¿sí? Es proporcional a la medida de participación de su naturaleza divina en nosotros. Si hay poca expresión o poca participación de su naturaleza divina en nosotros, también va a haber poca expresión, ¿ok? O poca medida de salvación en nosotros, de cambio, de santificación, ¿ok? En nuestra vida. Por eso es que Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No estaba hablando de conceptos, sino de conocerle a Él, y a la medida que le vamos conociendo y somos partícipes de su naturaleza, entonces vamos siendo transformados, cambiados y siendo salvados de nuestra vana manera de vivir, ¿ok? O de un gobierno humano que está viciado bajo los deseos de la carne y de este mundo, ¿ok? Jesús lo dijo de esta manera, pónganle cuidado. Jesús lo dijo en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Reina Valera de 1960, lo dice así. Jesús en San Juan 7, 37 y 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Ok? Ese punto es importante. ¿Por qué? Porque dice, si alguno tiene sed, venga y beba. No dice, ore más, vaya al encuentro, congréguese todas las veces que pueda, sino que venga y beba. O sea, que venga a Él. Que yo sepa y que yo haya experimentado el hecho de querer beber o tomar es una decisión que yo tomo porque tengo una necesidad de saciar una sequedad en mí, ¿cierto? Yo voy y tomo algo voluntariamente. Yo no creo que he tenido ninguna experiencia donde me han hecho beber a mí cosas contra mi voluntad. Los niños, incluso recién nacidos, cuando no son satisfechos y ya han tenido suficiente alimento, también ellos mueven la cabeza como diciendo, yo ya no quiero beber más. Es una acción voluntaria, donde el creyente, aquí Jesús le está diciendo a los que estaban alrededor, si tú tienes algo de sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ok? Aquí tenemos, Patico pasa por ahí, saludes a la cámara. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí está siendo consciente o nos está hablando de que tenemos una participación. A nadie le meten el vaso de agua en la boca para que tome del agua. A ningún animal lo obligan a que vaya al estanque a tomar, sino que si tengo sed, yo voy a la fuente que me da el alimento o el líquido que me va a saciar. Entonces no son cosas que se obligan y que se hacen, sino algo que hacemos en participación con Él. Él es la fuente, nosotros vamos a Él para recibir saciar lo que necesitamos de parte de Él, ¿ok? El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo
porque Jesús no había sido aún glorificado. Este es otro punto importantísimo. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el creyente tiene sed, el creyente se acerca, ¿cierto?, al que da el agua, vengan a mí y beban de mí, está diciendo el Señor Jesús, porque entonces dentro de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo, ¿cómo dice acá? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Entonces, ¿de dónde viene la fuente del agua? ¿De dónde viene la fuente de vida? Esa fuente de vida que correrá dentro de nosotros viene del Espíritu del Señor, ¿sí? Y dice que de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, les hago la pregunta que estaba haciendo ahorita. ¿De dónde viene la fuente de la vida que transforma? No viene de actividades exteriores, no viene de conocimientos, no viene de estar sentado esperando a que algo pase, viene de una vida que transforma, una vida que se nos ha metido, una vida que nos habita, ¿cierto? Una vida que viene de parte de Dios, y esa vida es Cristo o su Espíritu, porque el Espíritu y Cristo son uno, así como el Padre uno con ellos, ¿cierto? Esa vida nos viene a habitar. ¿De dónde viene la fuente de vida que nos transforma a nosotros? Pues del interior, de Cristo, en nosotros, en nuestro espíritu. Y esa vida viene a tener una expresión visible a la medida que nuestra alma va siendo saciada, saturada, alimentada, instruida, renovada, alineada, bueno, como lo quiera usted llamar, derivada del Espíritu de Dios. ¿Ok? Viene de adentro. ¿Okay? Si su participación de la naturaleza de Dios no se está formando dentro de usted, usted puede hacer un sinnúmero de cosas, puede creer un sinnúmero de doctrinas, puede hacer cuanto le pongan por delante y no va a haber un cambio de forma de vida porque la fuente de vida no viene de afuera, sino viene de adentro. ¿Ok? Entonces, tenga eso bien claro. Acuérdense, estamos reevangelizando al evangelizado. Si este es uno que lleva ya muchos años en el evangelio y no ha escuchado esto, pues téngalo en mente, repítalo y que el Espíritu le dé sabiduría y revelación de lo que estamos hablando aquí. Es una realidad presente para cada uno de nosotros. No es la serie de actividades, no es la serie de doctrinas y no es la cantidad de cosas que usted pueda hacer, ¿sí? Sino que es la proporción de la naturaleza de Dios que se está formando en usted y que su alma pueda captar y alimentarse de ello, que sea totalmente saciado, saturado del Espíritu de vida que se le ha metido a usted, que es Cristo en usted, ¿cierto? Que le da alimento a su espíritu para que su espíritu alimente su alma, de tal manera que su alma sea totalmente saturada, alimentada, que beba y beba de él, ¿cierto? Y por esa manera entonces va a poder derivar o chupar o alimentarse de aquel que es la vida. Esto lo hemos dicho muchísimas veces, creo que no es nada nuevo para ustedes que nos han seguido ya un tiempo, de que la intención del Padre siempre fue que comiéramos de Cristo, el árbol de vida. Por eso es que siempre Cristo, cuando habla, dice, coman de mí, beban de mí, vengan a mí. Él no dice actividades, no dice cosas que tenían que hacer. Él decía era, si usted quiere conocer al Señor, vengan a mí. Si usted quiere conocer a qué se parece un hombre que vive por la gloria de Dios, es aquel que hace la voluntad del Padre. En una ocasión Jesucristo llega con los discípulos a un lugar y le dicen, mira Jesús, aquí está tu papá y tu mamá, tu mamá y tus hermanos. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿sí? No los que dicen, no los que piensan, no los que hacen una serie de actividades, no los que hacen la voluntad del Padre. Y en la voluntad nosotros tenemos una participación. Yo puedo tener voluntad de comer como voluntad de no comer, ¿sí? Y eso también lo trataremos más adelante, porque usted me dice, pero ¿cómo se puede usted resistir a la obra del Espíritu Santo? Bueno, entonces porque habla la palabra en cuanto a nosotros resistirnos, entristecer o contristar. Esas son cosas que pasan en el creyente también. Eso lo trataremos en otra ocasión. ¿Ok? Entonces, creo que he dicho dos cosas que me gustaría marcar un poquito, porque creo que son claves en la enseñanza de hoy, ¿sí?
Una de ellas es esta, la expresión, acuérdese, tiene una expresión visible de la medida de salvación que usted va teniendo, ¿ok? Acuérdese, cuando usted fue salvo a una nueva vida, pero ahí empieza la vida de ese creyente. No está completo en cuanto a su forma de vivir, completo en Cristo sí, tiene toda la capacidad y en él está usted lleno, pero viene un desarrollo de crecimiento después. Dice, la expresión de la medida de salvación, de cambio, de santificación y de obras es proporcional a la medida de, a la medida de participación de la naturaleza de Dios que se ha formado en nosotros. ¿Ok? Esa es una. La otra, que les voy a leer más adelantico o que les he dicho, era de que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ok? Es a Cristo el que tenemos que ir, es de Cristo el que tenemos que comer, es el Cristo el que tenemos que alimentarnos para poder saciar nuestra alma, saturarla de su espíritu, sea llena, impregnada de él, para poder nosotros derivar o sacar o obtener de parte de él todo lo que necesitamos para poder tener una vida de acuerdo al propósito de Dios. ¿Ok? Eso va a generar obras, eso va a generar oración, eso va a generar alabanza, eso va a generar una administración de nuestra vida correcta, de acuerdo a como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Ok? Bueno, sigamos. En Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 16, Pablo dice lo siguiente. Gálatas capítulo 1, de 13 al 16 dice, porque ya habéis oído acerca de mí, no, leí mal, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Noten que él habla de conductas, de comportamientos. Uno tiene una conducta antes y después de que Cristo le va siendo a uno revelado. ¿Ok? Por eso podemos nosotros ver de que tenemos, a la medida que pasa el tiempo, nuestras conductas, comportamientos, pensamientos van cambiando. Si es que estamos siendo llenos cada día más de Cristo. ¿Ok? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo con el judaísmo, o sea, cuando no conocía al Señor Jesús, sino que andaba en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Ok? Él dice eso ahí. Entonces, dos puntos importantes de este versículo. Conducta previa y después. Y la otra, que cuando Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. ¿De qué forma es que Cristo es revelado? Por medio de nosotros. Él se va revelando en nosotros y por medio de nosotros, que somos el cuerpo, la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo? En una transformación de mente, renovando el espíritu de nuestra mente, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, eso es algo que se va formando internamente, como decíamos ahorita, de que es esa fuente de agua viva que viene de lo interior del Espíritu de Dios que nos habita, el que va revelando cada día más y más de Jesucristo, de su Hijo, el Padre revelando de su Hijo en nuestras vidas, para que nuestra conducta también sea transformada. O sea, Pablo estaba diciendo, yo tenía una conducta antes y tuve una conducta después, ¿sí? Y vemos en el desarrollo de la vida de Pablo cómo su conducta iba creciendo en madurez a la medida que iba conociendo más y más de Jesucristo. ¿Sí? No fue de que Jesucristo se le manifestó el día que iba persiguiendo a los creyentes y cuando se cayó del caballo o el animal que se cayó y ya él estuvo pleno y entonces todo fue tremendo y ya él conocía la plenitud del Señor. No, cierto que no, así no fue.
Él se cayó y tuvo un tiempo donde empezó el crecimiento y el desarrollo. De la misma manera también nosotros, también es la misma cosa, nacimos de nuevo y empieza un crecimiento de el Hijo de Dios siendo revelado en nosotros, porque Él nos habita. El cambio viene de adentro hacia afuera. Entonces, Cristo es revelado por medio del vaso. Ya hemos hablado que el vaso o el contenedor somos nosotros, ¿sí? De aquellos que hemos nacido del Espíritu y que están capacitados ahora por naturaleza para portar la imagen. ¿Ok? Este punto es importante, téngalo en mente. Cristo es revelado por medio del vaso. Usted es el vaso. Cristo se refleja a la sociedad en la que vivimos, en el medio en que vivimos, sea nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros pensamientos y todo, que somos el vaso. Él se revela por medio de cómo nosotros afrontamos la vida ahora que tenemos el alimento del Espíritu, ¿sí? Y eso es por causa del nuevo nacimiento, porque para entender las cosas espirituales tiene que nacerse del Espíritu. Así es, espíritu con espíritu, carne con carne, así es de fácil. Entonces por eso escribí esto. Cristo es revelado por medio del vaso, del contenedor, de aquellos que han nacido del Espíritu y que están capacitados ahora por naturaleza para portar la imagen. ¿Ok? Cuando digo esto, ¿por qué lo digo? Porque cuando el Señor creó al hombre en el Edén, ¿cierto? Dijo que Él iba a crear un hombre a su imagen y semejanza. Y pues creo que podemos estar bastante claros de que la imagen que nosotros vemos del hombre y la mujer que estamos viendo en este siglo no es exactamente los que están portando la imagen del Señor. ¿Ok? Él dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, que portara la imagen de aquel que fue creado. Y pues, como les acabo de explicar, lo que vemos de el hombre y la mujer en este siglo no es la imagen de lo que Dios se pensó que fuera. Pero para el que ha nacido del Espíritu, ahora por la vida que la habita, viene entonces a tener en nosotros esa formación, que volvamos a tener la imagen de aquel del cual fuimos creados, por medio de esa naturaleza nueva que nos dio, para que ahora podamos portar la imagen de Él, la imagen de Cristo que nos habita. Segunda Corintios 3, 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Notan de que la intención del Padre desde el comienzo de que fuéramos portadores de su imagen no ha cambiado, sigue igual. Dice que que el Señor es el Espíritu y que cuando el Espíritu del Señor viene a morar en nuestro espíritu, le da una nueva naturaleza, le da una vida que le habita, y esa vida es generada de adentro del Señor, alimentando nuestra alma, transformándonos cada día de gloria en gloria en la misma imagen, ¿sí? Como por el Espíritu del Señor. ¿En la imagen de quién? De aquel que estamos mirando a cara descubierta, que es ¿quién? Cristo nuestro Señor. Él se empieza a revelar a nosotros y en nosotros para que le podamos ver, y de esa manera vamos siendo transformados. Por eso les hablábamos de la proporción de Cristo en el contenedor, en nosotros. Entre mayor proporción de Él o medida de Él en nosotros, mayor expresión o conducta tendremos de la vida espiritual o de Cristo en nosotros. ¿Ok? Ustedes seguro han escuchado la expresión, ese niño es la misma imagen de su papá. ¿Han escuchado eso? O esa niña es la misma imagen de su mamá. A mí me lo han dicho muchas veces. Me ven a mí y ven a mi papá y dicen, ese niño es la misma imagen de su papá. Cuando están diciendo eso, ¿qué están diciendo la gente? ¿De que es el papá? No. De que es la misma imagen, o sea, tiene algunas particularidades que son tan parecidas, ¿cierto? Expresan algo tan parecido que cuando ven al hijo, están viendo al padre, ¿cierto? En su forma de
sus rasgos físicos, en sus gestos, en sus comportamientos, en sus expresiones, ¿cierto? Es algo que en la genética de ese individuo es claramente visible, ¿sí? Que viene por descendencia, que viene por naturaleza, ¿sí? Cada uno de nuestros hijos porta dentro de sí una expresión que es del padre y de la madre. Lo mismo, cada hijo de Dios que porta la imagen que ha nacido del Espíritu debe cada día ir creciendo en mayor proporción de poder mostrar la imagen de aquel que le creó. Eso no se forma en un vacío pensando de que el Señor por allá lo va a generar en mí cuando Él quiera. No, es viniendo a comer de Él, es saciándonos de Él, es teniendo un espíritu enseñable, es deseando no guardar aquí las doctrinas y nuestras tradiciones de mis padres o las enseñanzas antiguas que yo había recibido para no obtener mayor revelación de Cristo. Eso lo dijo Pablo, de que él era celoso de sus doctrinas, de las enseñanzas tradicionales de sus padres, o sea, de lo que había aprendido en el judaísmo, pero que cuando Cristo le fue revelado, él fue entendiendo lo mucho que estaba equivocado en su forma de vivir religiosa, ¿cierto? Cuidémonos nosotros también, los creyentes, de no caer en el mismo error, de pensar de que lo que hemos aprendido antiguamente tenemos que guardarlo, tenemos que cuidarlo de tal manera, proteger la enseñanza, porque puede ser el mismo espíritu el que te está diciendo, deshazte de esas enseñanzas que no te permiten a ti crecer en la revelación que el Señor tiene para ti ahora. ¿Sí? Puede que te haya servido antes, hasta cierto punto, pero no te aferres a tal manera que las tradiciones, las enseñanzas y las doctrinas no te dejen ver al Cristo que tienes delante de tus ojos. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, hablábamos del niño, ¿no? Del niño que es la misma imagen del papá. ¿Por qué? Porque tiene rasgos físicos, tiene gestos, comportamientos, expresiones de su padre. Pues así también es cuando la humanidad ve a la iglesia o ve a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo, deberían poder ver en nosotros los rasgos de la naturaleza de Cristo. Por eso en una ocasión hace mucho tiempo atrás dijimos que la palabra cristianos no fue porque el Señor Jesús dijo, bueno, ahora ustedes se van a llamar cristianos. No. La gente empezó a llamarlos a ellos cristianos fue porque veían en sus conductas, en su comportar en medio de la sociedad y cómo vivían los unos con los otros, de que vivían de acuerdo a lo que había visto la gente de Cristo, ¿sí? O rasgos de Cristo se veían en su manera de vivir. No eran Dios, no eran Cristo, eran la imagen portadora de la naturaleza de Cristo en medio de ellos, ¿ok? Así también debe ser en nosotros. Entonces, esa fue la intención del Señor cuando creó al hombre en el género humano, de que fuéramos ser portadores de la semejanza y de la imagen del Creador. Y eso se ejecuta ahora en el nuevo nacimiento para que podamos participar podemos poder participar de la naturaleza espiritual. Y acuérdese, es una participación activa, no es algo que usted, Dios lo llamó y entonces, ¡pum!, ya eso se va a dar. No, tiene que haber una participación, así como hablábamos en el comienzo. Dios lo pone a usted en un ambiente y a la medida de que usted participe de lo que Dios le dio y se nutra de lo que está alrededor suyo, que viene de parte de Dios, yendo a la fuente de beber y de comer, que es Cristo, va a empezar a formarse usted cambios de conducta, formas de comportamiento y una imagen visible para los hombres y para usted mismo, de que Cristo le habita a usted. ¿Ok? Y pues a mí también. Primera de Corintios 15:45, y ya con esto vamos terminando, ¿ok? Dice esto, Primera de Corintios 15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y ese punto, anótelo, escríbalo, memorícelo y entiéndalo. Y así como hemos traído
la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo, por medio de lo que nos escribe en Corintios? Pues está diciendo de que traíamos una imagen natural de Adán y Eva, de nuestros padres, que eso fue lo primero, pero que ahora en Cristo, el Espíritu vivificante que ahora nos habita, ahora traeremos también su imagen, ¿sí? De la misma manera, lo terrenal muestra lo terrenal, lo espiritual viene también con la expresión del nuevo hombre, ¿sí? Y les dice, pero acuérdense hermanos, o por esto les digo hermanos, que la carne y la sangre, o sea, el gobierno humano, la antigua manera de vivir, la que Pablo decía en otros tiempos, o que nosotros podemos decir, si yo sigo viviendo por mi voluntad, por mis pensamientos, por mi gobierno, por lo que la sociedad me marca, por lo que este mundo me está aportando a mí, y no como, bebo, me alimento y me acerco a Cristo, pues entonces, dice aquí, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y acuérdense que hemos tratado este tema muchas veces para que ya tengamos un entendimiento claro de qué es el reino de Dios. No solamente el hecho de que en un futuro, si así Dios lo quiere, vayamos a vivir en el cielo o como el Señor lo haya planeado, sino que el reino de Dios, el Señor dice, habita o está entre nosotros. Entonces, no podemos tener participación de ese reino que ya está entre nosotros si seguimos viviendo bajo el gobierno de la carnalidad humana o bajo la mente del gobierno humano que habita en nosotros, ¿sí? Y en nuestros miembros, sino que podemos ir creciendo en el Espíritu para que la naturaleza de aquel que nos habita nos sirva de fuente de agua viva que va saturando nuestra alma para tener un comportamiento y una expresión de la imagen del Señor. ¿Ok? Entonces, acordémonos de eso, el reino de Dios ya está entre nosotros, por lo tanto, el vivir una vida carnal o de gobierno humano impide el poder heredar a participar de la vida espiritual que es en Cristo Jesús. Bueno, eso es todo por hoy. Espero de que haya sumado un poquito más a lo que hemos ido tratando. Acuérdese, sea usted sensible al Espíritu y pídale que le revele, que lo saque de la evangelización de pronto equivocada que ha traído por años. ¿Por qué lo digo? Porque me pasó a mí, porque yo también lo he vivido. Uno lleva una vida entera pensando que lo que ha aprendido es totalmente correcto. Y no todo es así. Ha servido de fundamento, me ha llevado hasta cierto punto, me ha dado madurez, me ha enseñado a vivir una cierta manera, pero cuando Cristo quiere añadirle, remueve los cimientos, quita las estructuras, transforma la mente, quita la religiosidad para que le podamos ver. Porque no es sino hasta cuando empezamos a venir a Él, a comer de Él, que se van cayendo las vendas. ¿Ok? Entonces, no te quedes ahí, crece, hazte partícipe de Él, acercándote a Él, y el Señor cada día va a ir añadiendo a ti mayor expresión de la vida de Él en ti y en mí. ¿Ok? Que tengan un feliz día, sigan disfrutando de las maravillas del Señor, como diría mi suegro, y estaremos entonces pendientes para la próxima semana. Les mandan saludos aquí la audiencia viva que está con nosotros. Cuídense mucho y sigan disfrutando en familia. Acuérdense que todo lo que hacemos lo vivimos y lo hacemos para el Señor. Hasta la próxima. Maravilloso.